Muy buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de en qué continente están. Yo sé que Antonio está en Europa, así que para Antonio pues van a ser buenas noches. Mi nombre es Ruby Ortiz, yo creo que la mayoría de ustedes ya me conocen, soy la directora de Florida Institute of Management y estamos en el mes de mayo, en el Miami Tech Forum. Cada mes organizamos un foro específicamente para algún tema. Y en este mes de mayo, pues estamos en el mes de la tecnología. Así que para nosotros es un honor, la verdad, tener aquí a Antonio Darocha. Es una personalidad en realidad en toda esta área de inteligencia artificial, de tecnología, y tiene una visión no solo de Latinoamérica, sino que de Europa, porque vive en Europa, pero trabaja mucho con Latinoamérica, viaja continuamente. Entonces eso nos da esta visión global que nos ayuda a todos los que estamos en puestos de dirección para poder abrazar todas estas tecnologías emergentes, nuevas, que muchas veces pues nos asustan y aquí entre ustedes, les digo, nos dan miedo, ¿verdad? Estamos todos con un miedo, no sabemos qué hacer, nuestros empleados tienen miedo porque piensan que los van a despedir, se van a quedar sin trabajo y entonces eso baja nuestra productividad. Y eso es lo que menos queremos. Queremos ser muy productivos, tener muchas ganancias y que sea un gana-gana para la comunidad, para nuestros empleados, para nuestros clientes, para todos. Entonces tenemos aquí, como les digo, el honor de tener a Antonio, una persona no solo que tiene mucho conocimiento, sino que es muy didáctico. O sea, oír a Antonio es un gusto. Siempre entendemos muy fácil todos esos conceptos complejos, pero Antonio los hace fácil. Así que bienvenido, Antonio. Para nosotros es un honor tenerte por aquí. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cómo es que tú estás ahora con inteligencia artificial y con tecnología. Hola Rubí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y déjame colocar aquí el cronómetro para no pasarme el tiempo. Bueno, nada, yo tengo tiempo ya en este mundo de la tecnología y ayudando a las organizaciones y a sus colaboradores en una adopción y en un uso seguro y responsable desde el contexto de la realidad de las organizaciones. Tengo ya más de 25 años dedicado a proyectos de innovación. Yo soy educador, soy filósofo, soy de profesión base, filosofía, ciencias sociales, y después me fui orientando hacia el uso de tecnologías disruptivas. Inicié cuando la era del Internet estaba recién comenzando a innovar en estas áreas, a trabajar con tecnologías como la realidad virtual para aquel tiempo, que ni se hablaba de metaverso. Yo recibí mi título de especialización como especialista en educación virtual en el metaverso. Siempre cuento eso porque es una anécdota muy interesante, porque eso hace más de 16 años. Y pagué un traje, un smoking y un tatuaje que me quería hacer y me lo coloqué a mi avatar en aquella época. Y le pagué a un diseñador de moda digital. Es decir, estamos hablando hace Ah, 16 o sea, años atrás. diseñador de moda digital. ¿Y Sí, tu sí, sí, pagué, traje? pagué Ah, algo así como ok. $10 por el traje que me diseñó para la graduación, porque yo recibí mi título primero en el metaverso y después lo recibí físicamente, meses después. Y eso hace más de 16 años. Entonces, ya vengo trabajando y luego, desde hace 10 años para acá, vengo trabajando con inteligencia artificial. Yo soy cofundador de una startup muy conocida en la región que se llama PlayQ. Soy cofundador, fui director de educación inmersiva por más de 10 años allí en esa empresa, en la cual yo era fundador también. Y ahí creamos varios recursos con realidad virtual y con inteligencia artificial, ya hace 10 años atrás. O sea que vengo trabajando con esto desde hace un tiempo atrás. Y bueno, ese es más o menos mi recorrido. Soy profesor universitario en el área de inteligencia artificial hoy día, antes en emprendimientos digitales, didácticas, innovadoras, conectadas con la tecnología, siempre todo vinculado a la tecnología y a la facilitación de la tecnología dentro de los procesos organizacionales. Básicamente a eso me he dedicado. Pues mira qué interesante que tu primera carrera es filosofía. Fíjate que mi Así padre es. también era filósofo, esa era su primera carrera. Mira, Y después desvió a ingeniería, a matemática, a docencia,
pero me parece muy, muy interesante. Mi primera carrera es matemática, fíjate. Lo sé, lo sé, lo sé. Y como tú bien sabes, Sí, filosofía es la base de todo. claro, Entonces, claro. hacer buenas preguntas, entender Sí, y comprender el contexto de los problemas, dar soluciones variadas a los problemas, no una sola solución, eso parte del pensamiento profundo y reflexivo desde la filosofía. exacto, por Entonces, eso me obviamente la encanta, filosofía me te da unas encanta. herramientas y algo interesante, Rubén, la filosofía es un superpoder en este momento en la era de la inteligencia artificial. Y ya te voy a comentar más adelante por qué. Sí, y yo he visto que en estas conferencias de inteligencia artificial de los grandes gurús, de los que la están criando, hablan mucho de la filosofía porque es como el por qué, Ujú. la esencia, ¿verdad? De qué estamos haciendo. No es solo teclear y sacar cosas, sino que el verdadero propósito, la esencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de, aquí tengo yo unas preguntas, fíjate que las tengo anotaditas para que lo hagamos todo en orden. Esas habilidades futuras, pero que ya no son tan futuras, sino que casi que presentes, ¿verdad? Que tenemos que tener los directivos. Aconséjanos un poco en esas habilidades, porque a veces nos confundimos y no sabemos exactamente, algo concreto. Oye, qué buena pregunta esa. Bueno, desde mi perspectiva como consultor en transformación digital, eh, he observado en la práctica la necesidad del desarrollo de una serie de habilidades que son lo que se denominan los power skills, que tú conoces muchísimo y que se Y que les potencian. decían las soft skills antes, ¿verdad? Pero que de soft no tienen Sí, nada. sí, Power skills. claro, son power skills, es decir, la empatía, la capacidad de profundizar y ver los problemas de manera holística, la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, que era eso denominado soft skill, hoy día es un power skill. La adaptabilidad y la resiliencia, es sobre todo en entornos flux. Sabes que hasta hace poco se hablaba de los entornos VUCA, entornos que eran volátiles, inciertos. Ahora se habla de los entornos flux, que son entornos fluidos, que son entornos que no hay fronteras y que son experimentales. Ay, mira, Las eso no lo organizaciones, había escuchado yo porque sí, habíamos sí, oído el Buca y el Bani, ¿verdad? no, el VUCA ya está Ya se desactualizadísimo. quedó. Por supuesto, Flux, hoy día hablamos de entornos flux. flux, que son entornos que no tienen límites, donde es muy rápido el cambio y muy líquido, que no lo sabe, que el contraste el detectarlo es una habilidad fina, pero además donde la experimentación y el equivocarte rápido es importante, pero sin dejar de experimentar, debes experimentar. Si no experimentas, mueres. Antes los procesos de experimentación eran más largos. Ahora es relativo, ahora se acortó todo el proceso. Ahora estamos en entornos flux, entornos inciertos. Lo decía Edgar Morin, filósofo muy conocido. Él decía, navegamos en mares de gran incertidumbre con pequeñas islas de certidumbre, cosa contraria a lo que la educación nos viene mostrando o nos quiere mostrar, que vivimos en un mundo de certidumbres y no existe. De hecho, hoy día, con esto de la inteligencia artificial, hoy día sabemos que fue una gran estafa eso de que vivíamos en un mundo de grandes certidumbres, ¿no? Vivimos en un mundo de incertidumbres y la educación debió prepararnos para eso, la educación formal me refiero a que yo pudiese tener un plan A, un plan B, un plan C. La educación solo nos preparó, la educación tradicional me refiero, a tener un solo plan. Y cuando Que ese plan usted es fracasaba, arquitecto, usted es ingeniero, usted es educador claro, y y cuando uno cuando ese se plan, gradúa está en otro por planeta. supuesto, Sí, sí. y cuando ese plan fracasaba, entonces venían las grandes decepciones, no sabías qué hacer con tu vida, etcétera, etcétera. Hoy día, el pensamiento polímata, que es un pensamiento que te permite ver los problemas desde una visión holística, Polímata, integrativa. Los polímata. polímatas, sí, Ok. polímata. Por ejemplo, Da Vinci era un polímata. Sí, un hombre que sabía de muchas cosas, pero tenía resoluciones a problemas muy concretos, pero lo veía desde una perspectiva amplia. Entonces, hoy día, de hecho, ya hace poco creé y registré una metodología que se llama Focus Polímata Learning, que es básicamente un enfoque en 4 capas que permiten ver los problemas desde una perspectiva holística,
contextual, luego una capa conceptual, luego una capa que se llama Focus In, que básicamente es la capa donde aplicas lo que aprendes, y luego una capa Focus Out, que te permite ver el problema y las consecuencias derivadas de la solución del problema y cómo evitarlo. Entonces, a eso hoy día, esa es la nueva tendencia de la educación o de la formación en este mundo de la inteligencia artificial. O sea que tenemos que estar todos los directivos muy flux también nosotros, fluidos, dispuestos a ese Totalmente. cambio continuo, ¿verdad? Porque muchas veces la cabeza es la que frena a los mandos medios, a los empleados, a los colaboradores que tienen ideas nuevas y el de arriba por miedo, no, 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 sigamos como estamos. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que estar en este cambio continuo, Sí. como tú dices. Mira lo interesante que tú acabas de decir, Ruby. Es que es tan distinto a la forma en que nos formaron, digo yo, antes de la era de la inteligencia artificial me refiero, que era básicamente una educación orientada a especializarte tanto en algo que te olvidabas del contexto. Te especializabas tanto, tanto y sabías tanto de una cosa que eras ignorante en muchas otras que eran muy importantes y que de la solución de lo que para lo que te formaste, derivaban otras consecuencias. Eso era bueno, sobre todo pasa con los médicos que son muy especializados, ¿no? Que O te los ayudan a ingenieros, solucionar un problema, ¿verdad? pero Sí, los ingenieros, sí, sí. O mi carrera, sí, matemática, ¿verdad? Solo allá, y ajenos al claro, mundo. O muchos pero clientes que son administradores de empresas, ¿verdad? Que eso tiene que ver con todo, pero uno estaba como muy cerradito solo en algo. Tienes toda la razón, tenemos que sí, abrir la sí, mente, ¿verdad? tenías unos paradigmas muy limitantes, muy sesgados, que no te permitían ver más allá de un problema, de las consecuencias derivadas de un problema y de la solución del problema mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con la inteligencia artificial sucedió algo muy particular, que quienes adoptaron primero esta tecnología fueron las personas. A diferencia del Internet y de otras tecnologías que fueron las organizaciones las que adoptaron primero, ¿sí? Y se prepararon para esto, las organizaciones se quedaron atrás. Y quienes adoptaron y quienes son los primeros adoptantes y los early adopters fueron los colaboradores. Y esas personas comenzaron y están haciendo uso de esta tecnología que además es poderosa, que además puede traer consecuencias de gran impacto para la organización si no sabemos manejarla y utilizarla con ética y responsabilidad, y la organización no sabe qué hacer con esto. Ese es el problema que tenemos en este momento. No es un problema de tecnología, no es un problema tecnológico, no es un problema de innovación en sí desde el punto de vista tecnológico, es un problema de gestión, de uso efectivo, seguro y responsable de una tecnología que ya se montó en el vagón del tren, ya ese tren arrancó hace rato y ya lo que me queda ahora Nosotros es, nos quedamos eh, todavía pensando, sí. No, fíjate que lo sí, mismo sucede en las familias, ¿verdad? En todas nuestras familias. Resulta que el nieto es el que enseña al abuelo ahora. Mira, abuelo, ven, te voy a enseñar, así se usa el teléfono o así se usa la inteligencia artificial. Pues pasemos eso a la educación. Es el alumno el que está más adelantado que el profesor, porque el profesor no le ha dado tiempo de ponerse al día. O en las empresas, como tú dices, el colaborador ya está usando la inteligencia artificial y si la cabeza no está clara de las estrategias, entonces se vuelve un desorden, ¿verdad? Porque unos van para un lado, otros van para el otro. Entonces, muy interesante que nosotros los directivos estemos, como tú dices, montados en el tren, no viendo que pase, sino que montados en el tren. Ahí te quiero hacer una pregunta de la experiencia del empleado con inteligencia artificial. Yo como gerente que tengo que ver a mis colaboradores, ¿qué nos puedes decir sobre esto? sí, bueno, te lo voy a mostrar desde dos perspectivas, ¿no? De la perspectiva del usuario, del colaborador que hace uso de la herramienta, y desde la visión y la perspectiva del gerente, del líder que le toca tomar decisiones en torno al uso de forma estratégica. Porque en teoría el líder, el gerente, debe tener un big picture de la organización y debe estratégicamente ver cada uno de los elementos que integran
el modelo de negocio, la organización, el core de la organización y sacar el mayor provecho de ello. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, y hay varios estudios ya que lo respaldan. Ahorita en Dinamarca se hizo un estudio muy interesante para determinar qué tan efectiva era la inteligencia artificial, si verdaderamente ahorraba tiempo y cómo se invertía ese tiempo que se ahorraba y si verdaderamente generaba procesos que eran más efectivos para la organización. Bueno, te puedo compartir el documento para que lo puedas leer, es muy interesante porque te muestra una realidad de un país que hace estudios muy, muy serios y el resultado fue lo siguiente, solo hubo un ahorro del 3% en tiempo, y ese tiempo no se sabe en qué es invertir. Los colaboradores no lo invertían en mayor productividad, lo invertían en otras cosas que no se saben en qué cosa era. En Solo ver el 3%. Facebook, ¿verdad? No lo sé, pero era muy marginal. Fíjate, por ahí dicen que la inteligencia artificial puede ahorrar entre un 30 y un 40%. Eso es un exabrupto en este momento. Depende el área y depende cómo lo apliques. Y si es una organización que ya trae consigo una historia de innovación. Si es una organización que recién está haciendo adopción, olvídate de ese número, no existe 30%. Pero bueno, allá lograron un 3%. Y ese 3% era muy marginal, obviamente, y no se sabía en qué se invertía. El BBVA hizo un piloto con unos 3.000 colaboradores y logró un incremento significativo. Pero esta organización ya traía una trayectoria en Pues es uso. el Banco Bilbao Vizcaya, ¿verdad? De Sí, España. sí, el Sí, sí, sí. BBVA, claro. Y entonces con ChatGPT, y básicamente, ¿qué se determinó allí? Que los colaboradores necesitaban era desarrollar pequeñas habilidades en el uso de la herramienta para sacar el mayor provecho en eso que para ellos era un problema en su flujo de trabajo. No era que tienen que aprender todas las herramientas, no es que tienen que saber todos los conceptos, no, 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 era solo necesitaban aprender esa habilidad para sacar el mayor provecho a esa herramienta en un aspecto clave de su flujo de trabajo. Cuando lo lograban, allí sí se potenciaba la efectividad y había más tiempo, y ese tiempo se podía invertir en formación, en autoformación, en más tiempo libre para el colaborador, etcétera. Entonces, ahí esto está en pleno proceso, se están haciendo investigaciones y se están haciendo estudios que todavía no son concluyentes, pero obviamente es una tecnología muy poderosa que puede transformar completo un modelo de negocio en una organización. De eso sí puede estar seguro. Ahora, desde la perspectiva del gerente, desde el tomador de decisión, es muy importante que esté alineado y que verdaderamente él entienda, haya derribado las barreras, lo que llamo yo la barrera digital, que no sea aprensivo, que esté abierto a la experimentación, que entienda que esta es una tecnología que va a impactar, no importa cuál negocio tengas, hay uno donde impacta más y otro impacta menos, pero al final en todos va a impactar en algún proceso del flujo de trabajo de la organización. Entonces, cuando tengas claro eso y cuando comprendas cómo funciona y cómo lo puedes adoptar y implementar, entonces allí vas a poder delegar y crear un flujo de trabajo optimizado donde verdaderamente esta herramienta sea un aliado y no un dolor de cabeza como lo es en este momento para muchos tomadores de decisión. Claro, ahí veo que, reiterando lo que dijimos anteriormente, la cabeza tiene que estar muy al día de lo que está pasando para poder hacer eso que dijiste del Banco Bilbao Vizcaya. Que entonces sí, sabemos que a todos les vamos a dar esta herramienta para este punto específico para ahorrar este tiempo, pero si la cabeza ni siquiera sabe qué está pasando, ahí es un desorden, ¿verdad? Y Donde no se fíjate, puede perdona ahorrar. que te interrumpa, y porque es importante, no es conocer todos los modelos de inteligencia artificial, que son miles, todas las herramientas y saberlas utilizar. Ese es el peor escenario y ese es el gran error. Debes conocer los conceptos fundamentales, debes comprender cuáles son aquellas herramientas que verdaderamente tu organización necesita. Y para eso tienes que formarte como gestor o utilizar algún modelo de adopción y de transferencia, pero no tienes que ponerte a aprender todas las herramientas, eso no tiene ningún sentido, eso no va a generar, no va a mover la aguja de tu organización. Lo que va a mover la aguja de tu organización es entender cuáles son las herramientas que necesita, entender cómo funciona esta tecnología, entender cuáles son
el potencial que ella tiene y cómo tus competidores la están utilizando y cómo tú puedes sacar el mayor provecho de ella. Luego que tú entiendas eso, es donde puedes sentarte con tu equipo de trabajo a delegar funciones, a utilizarla de manera efectiva y segura. Entonces, para eso se requiere de entenderlo. Ahorita, la semana que viene, voy a dejar, creé el primer índice de adopción de la inteligencia artificial para organizaciones, se llama el IA. Va a estar disponible de manera gratuita para todas las organizaciones para que puedan establecer su índice de adopción. Hoy hicimos las pruebas, salió todo perfecto y el viernes, la semana que viene, lo vamos a liberar de manera gratuita para todo el mundo para que las organizaciones puedan identificar su índice de adopción y les dé las recomendaciones de manera automáticas, de acuerdo a su realidad. Entonces, ahí te voy comentando para que lo compartas con todo Excelente, tu sí, red. lo vamos a compartir con todos nuestros círculos, todos los que nos siguen y nos escuchan. Mira, y yo he oído mucho de la ética, ¿verdad? Y regresamos a la filosofía, ¿verdad? La ética es parte de la filosofía y hemos oído historias ahí en internet de cómo la inteligencia artificial se ha sesgado hacia un lado o hacia otro y que no ha sido totalmente ética. Por ejemplo, en buscar los currículum vitae para cierta posición, que entonces la historia es que estaba sesgado y solo escogía hombres blancos entre 30 y 50 años y que estaba su algoritmo sesgado ya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso y qué nos puedes decir de la inteligencia artificial? Ética en todo esto del talento humano. Mira, Rubí, el sesgo de los modelos de inteligencia artificial son sesgos humanos, ¿vale? Y por eso que esos modelos responden a los sesgos humanos, a estos sesgos que tenemos los seres humanos. Entonces, bueno, como tú bien sabes, existe el sesgo de confirmación, el sesgo, lo que se llama efecto halo, el efecto Dunning-Kruger, creo que es el otro, el efecto de anclaje, el efecto de arrastre, el sesgo de automatización, el de retrospectiva idílica, es otro de los sesgos que tienen la mayoría de los modelos, o muchos de los modelos. La maldición del conocimiento es uno de ellos también, y el prejuicio del Tienen punto unos ciego. nombres muy interesantes esos sesgos, ¿verdad? De eso pudiésemos hablar en una sola sesión de una hora. Todos esos sesgos, estos son algunos de los sesgos, te acabo de mencionar 9 o 10. Esos sesgos son humanos. ¿Qué sucede? Que los seres humanos obviamente tenemos siempre un conflicto ético, ¿sí? Dependiendo nuestra educación, nuestra formación como familia, como profesionales, nuestra cultura, donde nacimos, donde estamos, lo que sea, whatever. El hecho está en que esos sesgos humanos están ya en los modelos, porque esos modelos, como ya tú bien saben, agotaron todo el conocimiento humano, ¿sabías eso, no? Fueron Ya se agotó todo el alimentados por conocimiento. seres humanos, por supuesto, ¿verdad? Sea, se agotó el conocimiento creado por los humanos. Ujú. Ya los modelos no tienen más conocimiento y por eso están creando su propio conocimiento, que se llama el conocimiento artificial, ¿vale? Que es un conocimiento que Sintético, crea le los dicen, mismos ¿verdad? modelos. Sí. Bien, entonces imagina que esos modelos se nutrieron de los sesgos humanos. Y por lo tanto, evitarlos es fundamental. Por lo tanto, ahora surgen nuevas profesiones que son aquellos especialistas en identificación de sesgos algorítmicos que permiten ahora mitigar el nivel de sesgo de los modelos y estar atentos y vigilantes a que esos sesgos no traspasen, ¿sí?, el modelo y afecten a las personas. ¿Qué pasa ahorita? Todos sabemos ahora que el próximo paso de la inteligencia artificial, ahora estamos en la inteligencia agéntica, que es un nivel de inteligencia donde ya delegamos funciones y están definitivamente eliminando puestos de trabajo. Esto no es mentira. Ya hay puestos de trabajo que no se necesitan, no se requieren. Y el que te diga que eso es mentira no entiende lo que está pasando, no entiende lo que está sucediendo. Ya se están despidiendo miles de personas en puestos que tienen funciones automatizables y que los agentes lo hacen mejor. ¿Qué pasa? El próximo paso es la inteligencia general. Es la inteligencia que supera las capacidades humanas, ¿vale?
¿Qué pasa? Ahí hay un problema que la humanidad tiene que identificar y saberlo manejar, que es cuando el modelo se desalinea, la desalinización del modelo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, imagínate a un modelo que maneja una inteligencia superior a la del humano, ¿sí? Que tú le digas, elimina los efectos del cambio climático. Bueno, sabes que uno de los efectos del cambio climático es el hombre, ¿verdad? Bueno, si él está desalineado, ¿qué crees tú que va a pasar? Él dice, bueno, si la orden es que elimine los efectos del cambio climático y uno de ellos es el hombre, entonces hay que eliminar al hombre. Eso se llama desalinearse del modelo. Entonces hay unas directivas que tienen que estar muy claras y que tienen que ver con la ética, con los valores, con los principios humanos. Si nos olvidamos de eso, la humanidad ya va a desaparecer literalmente. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos expertos en el tema, expertos que son en el tema. Yo no soy experto en ese tema. En la antropología, se llama antropología digital, ¿sabías, no? Antropología digital. Entonces, esos especialistas en antropología digital dicen que si no estamos atentos a estos sesgos y no generamos esos protocolos basados en los principios de la humanidad, bueno, ya perdimos la batalla en unos años, no ahora, pero posiblemente eso suceda, ¿vale? Claro, sí, esas son las partes eh, que como no las entendemos bien, entonces todo nos da miedo. Y al oír estas cosas, digo, mejor no la uso, mejor no la uso. Y es al Sí, contrario, ¿verdad? Hay que usarla y tener muy claro todo lo que tú dices de la ética, ¿verdad? Regresar a los valores de la organización. Y crear esos lineamientos, ¿verdad? En que yo sepa que las voy a usar hasta cierto punto. Y otra cosa que me he dado cuenta, fíjate, yo la uso mucho para cosas que hago todos los días, ¿verdad? Y, por ejemplo, te voy a decir algo muy personal. Quería hacer un pastel, un cake, pero con harina de coco. Y entonces dije, porque para que fuera sin gluten. Y entonces me dio una receta, pero yo sé que la harina de coco hay que usar la tercera parte de lo que se usa de la harina de trigo. Y me la ok. dio con la misma cantidad de harina de trigo. Entonces Mm. tuve que regañar a ChatGPT y le dije, un momento, me estás dando algo equivocado. Busca Mira, bien ahí la lo corriges. receta. Ahí él se corrige, él tiene la capacidad Sí, de autocorregirse y ese error ya no lo va a volver a cometer. sí. Y entonces lo Eso es muy regañé probable que ahí y le suceda. dije, mira, yo he leído que para las recetas se necesita una tercera parte de la harina de coco, no, no igual que la harina de trigo. Ahí está. Dijo, un momento, y a los 2 segundos me dijo, tienes razón, ya lo corregí. Según el chef no sé qué y no sé cuántos, aquí está Así es. y aquí está ya corregida la receta. ¿Y sabes por Entonces, qué sucede eso? sí, Porque los modelos tienen, muchos de los modelos, no todos, tienen lo que se llama el deep research. Ese deep research, que es la investigación profunda, requiere de un prompt profundo también. Si tú le claro. haces una pregunta superficial, epidérmica, carente de literacidad, él te va a responder de manera Eso fue lo epidérmica, que yo hice. Le simple, hice una pregunta tan general que no me pudo así dar es. la receta exacta. La Pero clave, si hay sí, la clave del éxito en el uso de los modelos de inteligencia artificial en este momento, no sé más adelante, pero en este momento radica en la calidad de la pregunta que haga. Por eso, los que sabemos hacer preguntas, no solo los filósofos, las personas que sabemos hacer preguntas, entonces tenemos buenos resultados en la respuesta de estos modelos. Claro, así es. Y fíjate que a mí me gustó esta pequeña anécdota que me sucedió porque me di cuenta que uno tiene que estar pendiente de qué le contesta por supuesto. y revisar. Y si hay duda, o investigar o regañarlo y decirle, no, 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 vuelve a investigar, esto no me parece bien, ¿verdad? Y no a ciegas recibirlo como que es palabra sagrada, ¿verdad? Sino Así que es, la así es, verdad así es es. que hay que investigar un poquito. Sí. Mira, nosotros en nuestros círculos tenemos pues empresas grandes, empresas medianas, pero también tenemos empresas pequeñas, las famosas pymes, ¿verdad? Que son los startups, ¿verdad? Que no simplemente son de tecnología, sino que pueden ser de otro. Aquí tengo yo una pregunta. La IA para esas pymes en todo el manejo del talento humano. ¿Qué nos puedes aconsejar en ese tema? Mira.
Eh, bueno, vengo de ese mundo de la startup, de las pymes, ¿vale? Y sobre todo en América Latina, que tiene unas particularidades, ¿no? Distintas a Estados Unidos y Europa, ¿vale? Pero en LATAM, estas organizaciones operan con una realidad distinta, como te acabo de decir, a las grandes corporaciones. Eso lo sabemos, ¿no? Y tienen una manera más ágil de responder a los problemas que se les presentan. Por eso que son más ágiles, ¿no? Al momento de dar soluciones y por eso crecen mucho más rápido, ¿no? Ahora, sin embargo, la IA representa un desafío, un doble desafío para estas organizaciones. Primero, la barrera de entrada es muy baja. ¿Por qué? Porque hay modelos gratuitos, o no gratuitos no, open source, que permiten que estas organizaciones puedan experimentar y puedan desplegar soluciones de inteligencia artificial a costo casi cero. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Meta desplegó todos sus modelos desde el AMA 2 hasta el AMA 4, que son modelos muy sofisticados y altamente entrenables, ¿sí? Y son gratuitos, literalmente, Ruby, gratuitos. O sea, los puedo descargar y los puedo destilar y adaptar con una técnica de RAG o cualquier otra técnica a mi realidad de la organización. Entonces, es una buena noticia. Las pymes tienen acceso por primera vez en la historia de la humanidad. No ha habido otro momento en la historia de la humanidad donde la tecnología más avanzada creada por el ser humano, escucha esto es así literal, no estoy exagerando, la tecnología más avanzada creada por el ser humano es la IA generativa, o por lo menos una de ellas y la más importante. Y por primera vez en la humanidad está disponible de manera gratuita para la humanidad. Mira lo que el ser humano tiene entre sus manos. Y las organizaciones pueden beneficiarse de eso, pero tienen que entender que deben identificar los dolores específicos y los puntos de apalancamiento de esta tecnología para su modelo de negocio, aprovechar las plataformas existentes que existen y que requieren muy poco costo de implementación, y las hay muchísimas de ellas, incluso algunas gratuitas, ¿sí? Priorizar entre los proyectos con el mayor impacto posible y a la solución de un problema real, no inventado por la startup. A veces muchas startups inventan los problemas y quieren venderte el problema en vez de identificar el problema y solucionar un problema real. Y tener medición y medir rápido y equivocarte rápidamente. Y lo otro que es muy importante es fomentar la alfabetización entre su equipo en inteligencia artificial. Mientras más herramientas le proveas a tu equipo, mientras más información le des contextual en función a la realidad de tu organización y que ellos puedan solucionar e innovar con estas herramientas que son en su mayoría gratuitas, tienen acceso gratuito, muchas de ellas, bueno, eso va a impactar o puede impactar en el modelo de negocio como no te imaginas. De hecho, puede impactar al punto de transformar por completo el modelo de negocio o por completo una solución que antes funcionaba de una manera y ahora funciona de otra y que se adapta y responde a las necesidades del mercado. Entonces, eh, las pymes la tienen toda para ganar en este momento. Se las tienen, o sea, muy fácil, pero tienen que hacer un uso efectivo, seguro y responsable de la tecnología, de esta tecnología. Eso es. Pues mira, súper interesante y de verdad necesitamos una masterclass, ¿verdad? Para ahondar en estos temas, porque una entrevista pues es una cosa más breve, pero una masterclass ya vamos a un punto más Sí, sí, específico de todo esto que hemos estado con hablando. mucho cariño, con mucho cariño. Te quiero pedir un favor, fíjate ahorita que ya estamos cerrando esta entrevista, que si nos pudieras dar tres consejos que necesitamos los directivos, ya sea de grandes empresas o de pymes, que estamos a cargo de las organizaciones, que podemos estar en gobierno, podemos estar en iniciativa privada, en ONGs. Esos tres consejos para poder abrazar estas tecnologías de inteligencia artificial y ser exitosos y para, por ende, pues, de exitosos nosotros, nuestros clientes, nuestros colaboradores y nuestra comunidad. Tres consejos que nos puedas dar, Antonio. Maravilloso. Es compleja la pregunta, pero voy a responderte como si fuera yo quien lo estuviese recibiendo. Lo primero es
reconocer que esto es una tecnología que llegó para transformar las organizaciones y la vida y este momento en el que estamos viviendo en la humanidad. Hay un antes y un después, ¿sí? Del año 2021 para acá. O sea, hay un antes y un después. Y el que no lo comprenda, como organización me refiero, va a perecer. Esa organización va a desaparecer. No me cabe la menor duda. En menos tiempo, en más tiempo, pero va a desaparecer. Entonces, tomar conciencia de que sí, esto es una tecnología que va a impactar y yo o mi organización la necesita. La segunda, ¿en dónde la necesito? Y para eso tengo que prepararme. Lo primero es buscar información. Romper esa barrera, la parálisis por análisis, que es uno de los tres elementos de la barrera de la muralla digital que yo siempre nombro, que es el análisis, la parálisis por análisis, dejarla a un lado, perder el miedo y decir, ya va, ok, aquí estoy yo, esta es mi organización, esto es lo que yo hago. ¿Cómo puedo hacer para pasar al próximo nivel? ¿Cómo puedo hacer para agregarle valor a mis usuarios, mis clientes, ¿sí? A mis stakeholders internos y externos? Identificar entonces, aprender a identificar cuáles son esas herramientas que necesito. Entonces, primero, entender que esto no tiene vuelta atrás, que lo necesito. Segundo, y aprender e identificar en qué lo necesito. Y tercero, establecer los protocolos dentro de mi organización para evitar escenarios catastróficos. ¿Qué significa esto? Esta tecnología es tan experimental y tan accesible que no tiene controles de seguridad, ningún control de seguridad. Y si yo dejo información sensible y mis colaboradores no saben, porque no lo tienen que saber, pero si yo como gerente sí tengo que saberlo, ¿qué información puedo compartir con un modelo y cuál no? ¿Y en qué modelo puedo y en qué modelo no? ¿Y cómo lo puedo compartir? Enmascarando la información, porque es información sensible. Y si yo no estoy consciente de eso, puede traer una consecuencia catastrófica. ¿Por qué? Porque puedo filtrar información sensible de mis clientes y por ende una demanda que me puede destrozar como organización. Entonces, identificar esos escenarios catastróficos y crear un protocolo para atenderlos. Yo creo que con estas tres cosas puedes comenzar ya a crear tranquilo y a desarrollar con tranquilidad esta tecnología dentro de tu organización y en tu modelo de negocio. Muchísimas gracias, Antonio. En realidad ha sido una conversación muy enriquecedora porque nos has abierto los ojos en algunos temas, nos quitaste un poco los temores que teníamos, ¿verdad? Y eso de que tenemos que ser nosotros los primeros que tenemos que abrazar todo esto, la formación continua, no tener miedo, sino que al contrario, informarnos y dar paso a que nuestros colaboradores florezcan, pues en todo esto y por ende florezca nuestra organización. Estamos muy agradecidos. Pues Muchísimas nada, un gracias por placer. tu tiempo y te Y bueno, prometo, como te prometí, la semana que viene te voy a pasar el índice de adopción para que todas las organizaciones sí, eso está identifiquen dónde se interesantísimo. encuentran, dónde Sí, se va a encontrar y les va a dar todas las recomendaciones que necesitan implementar. Y eso, el viernes que viene se los va a poder compartir a toda tu comunidad y es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada por eso, ¿vale? excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, Antonio. De verdad estamos muy agradecidos y yo sé que todos los que nos están escuchando, pues se nos abrieron los ojos y se nos quitaron algunos velos que teníamos porque lo hemos dicho y lo dijo Antonio, ¿verdad? Esto quedó aquí para quedarse. No es que mañana ya no está. Tiene que estar aquí, aquí va a estar y yo tengo que estar como gerente, como líder, tengo que estar muy consciente, abrazar esta nueva tecnología y para adelante para que tengamos todos éxito como comunidad, como país y como mundo global, como humanidad. Muchísimas gracias, Antonio, te agradecemos Gracias, mucho. Rubí. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Chao. Muchas gracias.